Partido único y socialdemocracia. Bueno, vamos a ver lo que nos dice Kurt Koch. Bueno, ese partido único europeo entiendo que es la socialdemocracia, ¿cierto? Bueno, vamos a ver, para los que no sepan de qué estamos hablando, llamamos partido único a ese contexto político que se ha generado en Europa a partir de los años 90, como consecuencia del cual hay unos partidos que dicen que son de izquierda, otros que son de derecha, otros que son de centro, pero con matices en base a los cuales se pegan en los medios de comunicación. En realidad, en todos los temas fundamentales estratégicos están todos ellos al servicio de los intereses corporativos, ¿no? Bien, entonces nos dice, ese partido único europeo entiendo que es la socialdemocracia. Vamos a ver. Desde el punto de vista de gestión política, gestión económica, ese es un análisis que se suele hacer, bueno, no sé, Kurt Koch si se está refiriendo a esto, pero se suele hacer desde el ámbito liberal. Desde ámbitos liberales se suele decir que estamos en un modelo económico socialdemócrata. Es decir, por un lado tenemos el modelo económico de posguerra, que duró desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70, si se quiere, ¿no? Y a partir de ahí se empieza a introducir el modelo, a partir de los años 80, de los 90 ya de forma generalizada, ¿no? Se empieza a introducir lo que se ha llamado el modelo neoliberal, ¿no? Entonces, hay muchos sectores liberales que no aceptan ese concepto de neoliberal y dicen, bueno, no ha sido neoliberalismo, sino que lo que tenemos es socialdemocracia, ¿no? En el sentido de lo que ellos consideran una excesiva actividad en peso del Estado, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Hay algo de cierto en esto, en este análisis que hacen los neoliberales, ¿no? Perdón, los liberales, ¿no? En el sentido de que, y esto los que nos siguen ya lo hemos comentado alguna vez, que es cierto que durante este periodo neoliberal, desde los años 80 hasta aquí, no se ha reducido el peso del gasto público, el gasto público en su totalidad sobre el PIB. Sin embargo, se ha producido lo más importante desde el punto de vista de los intereses corporativos, que ha sido la práctica desaparición del sector público empresarial, que fue muy importante para estabilizar el crecimiento y un modelo de desarrollo equilibrado durante la posguerra, entre la Guerra Mundial y los años 70 aproximadamente, ¿no? 80 en algunos países, ¿no? Y a partir de ese momento, el modelo neoliberal lo primero que hace en todos los países es privatizar. Privatizar lo que quede, lo que se pueda. Bien, eso es privatizar, también debilitar los sindicatos, establecer pues normas de alguna forma restrictivas de los derechos laborales, colaborar con los intereses corporativos en la provisión masiva de mano de obra barata, primero de las mujeres y luego de los migrantes, ¿no? Y esto es lo fundamental desde el punto de vista de los intereses corporativos, además de la creación de esa estructura política de partido único en la que nadie se sale y el que se sale pues queda marginado rápidamente, ¿no? Bien, pero sí es cierto que hay ese aspecto del gasto público no se ha reducido, pero ahí hay un factor probablemente estructural que lo explica, porque incluso los más claramente liberales, defensores del neoliberalismo, pues no han reducido significativamente el gasto público. Y estoy hablando pues de Reagan, de Thatcher, etcétera, ¿no? ¿Y esto por qué ha sido? Pues probablemente por un factor estructural clave, que es el que, ya sabéis que en la economía de mercado o en el capitalismo, el crecimiento no es continuo, ¿no? Siempre hay una sucesión de crisis, expansión, crisis, expansión, crisis, expansión. Y entonces esos fenómenos de crisis y expansión, curiosamente, ¿no? Esto es antiintuitivo, ¿no? Para muchos, pero tiende a ser mayor en las economías avanzadas, ¿no? Esos problemas de crisis, esos desequilibrios, crisis, expansión, crisis, expansión. ¿Por qué? Porque un factor muy importante para las situaciones de crisis es que ante el miedo, el pánico, la prudencia que se genera en esas situaciones, dejemos de gastar, ¿no?
dejan de gastar las empresas, sobre todo las empresas y las familias, ¿no? Entonces, al dejar de gastar, dejamos de comprar bienes y servicios y esto hunde la economía, ¿no? Las grandes crisis se generan como consecuencia de que ante lo que empieza siendo una pequeña crisis, como consecuencia del hundimiento del consumo, acaba convirtiéndose en una gran crisis, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Que nuestra capacidad de dejar de gastar es mayor a medida que las economías se desarrollan. En las economías más desarrolladas tenemos un nivel de vida mayor y por lo tanto nuestra capacidad de ahorro, de dejar de gastar, es mucho mayor. Esto quiere decir que si no se toman otras medidas, la economía tiene que ser cada vez más inestable en los países más desarrollados. Y esto es probablemente lo que explica cómo no hay una relación entre la ideología de los gobiernos que toman el poder en un país y el nivel del gasto público, y que esa relación es muy clara con el nivel de desarrollo. Es decir, los países capitalistas, digamos, o de economía de mercado más desarrollados tienen más gasto público, independientemente de que hayan estado controlados por unas u otras ideologías. Bien, y esto, ya digo, probablemente es una necesidad de controlar este fenómeno de las crisis recurrentes, ¿no? Bien, entonces, esta reflexión inicial que haces tú, ese partido único europeo es la socialdemocracia, depende de lo que pongamos siempre detrás de las palabras, ¿no? ¿A qué le estamos llamando socialdemocracia? Claro, si socialdemocracia le estás llamando a ese porcentaje de gasto público, entonces yo no sé si partido único, sino que es una cuestión evidentemente generalizada en todos los países avanzados, ¿no? Pero la razón es la que lo he dicho, no es tanto una razón ideológica, sino una razón estructural. Es decir, esa evolución de las crisis se puede estabilizar con un sector público importante, o bien manteniendo un nivel de gasto público. No sé si ha quedado suficientemente claro. Al final se trata de que si una buena parte de nuestro consumo no queda en nuestras manos, sino, por ejemplo, el gasto en educación o el gasto en sanidad es canalizado a través del gobierno, pues ante una situación de crisis no tenemos capacidad de decir hundimos ese gasto, ¿no? Porque el que quede en manos del gobierno lo estabiliza, ¿no? Bien, entonces eso sí es un factor común a todos los países, ¿no? Pero es una cosa distinta del Partido Único Europeo, ¿no? Es digamos una evolución que se basa en razones estructurales de la economía de mercado. En principio, la socialdemocracia es la defensa de los intereses de los trabajadores asalariados, ¿eh? Por vías democráticas. Y esto históricamente pues a veces ha llevado a estrategias revolucionarias, otras a estrategias de cambio radicales por vías democráticas, otras veces pues, a estrategias pues, de reformas moderadas y otras veces a grupos que se llaman socialdemócratas a incluirse dentro de ese partido único y quedar, pues como otros grupos, al servicio de los intereses corporativos, ¿no? Con lo cual, aunque digan que son socialdemócratas, en realidad esto es absolutamente contradictorio con lo que es realmente la socialdemocracia, ¿no? No están al servicio de los trabajadores o de los ciudadanos, sino que están al servicio de los intereses corporativos, ¿no? Por eso es muy importante en el ámbito político e ideológico, cuando analizamos conceptos, decir, bueno, esto es la palabra que se está utilizando y cuál es el concepto que realmente está detrás de esa palabra, ¿no? Entonces, bueno, depende a qué le estés llamando socialdemocracia cuando dices eso, evidentemente. Bueno, si quieres profundizamos un poco más en estos temas. Pero bueno, por ahora lo vamos a dejar aquí, si te parece. Bien, por favor, si no estáis suscritos, darle a la tecla de suscribirse, ya sabéis que es gratis, y dejarnos preguntas o comentarios. Un saludo.